Muy buenas a todos. Yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de El Templo del Pueblo. Revisaremos a su líder, Jim Jones, analizando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. La historia de Jim Jones y su secta, El Templo del Pueblo, es uno de los episodios más oscuros y trágicos de la humanidad. Todo comenzó con un ideal aparentemente noble: construir un lugar en donde no existiera diferencias por raza, género ni condición social. Un espacio de paz, amor y respeto. Sonaba como el mejor lugar del mundo, un sueño hecho realidad. Sin embargo, ese sueño terminó como la mayor tragedia de suicidio masivo en la historia. Casi 1,000 personas se quitaron la vida en un mismo instante en Jonestown, Guyana. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos, en una familia marcada por la precariedad. Su padre era veterano de la Primera Guerra Mundial. Sufría una grave enfermedad pulmonar debido al gas tóxico inhalado durante el conflicto, lo que lo incapacitaba para trabajar con regularidad. Su madre, que nunca deseó ser madre, era distante y poco afectuosa con su hijo. Jim creció prácticamente solo, descuidado y muchas veces vagaba por las calles en soledad. Fue acogido en parte por los vecinos y a los 9 años conoció a la esposa de un pastor evangélico, quien le presentó la Biblia. Jones, con una personalidad obsesiva, se fascinó profundamente con la religión y comenzó a predicar incluso a los animales y amigos del vecindario. Ya desde niño mostraba dos caras. Por un lado, el fervor religioso y por otro, conductas problemáticas como travesuras crueles y robos menores. Durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una admiración obsesiva por figuras autoritarias como el pintor austríaco, él, a quien veía como un gran manipulador de masas. Esta fascinación por el poder y control que él ejercía marcaron toda su vida. En la adolescencia descubrió las ideas de Karl Marx, el comunismo y el socialismo, llegando a autodefinirse como maoísta y un gran simpatizante de la Unión Soviética. Paralelamente, defendía la igualdad racial y odiaba la segregación, lo que le atrajo simpatía en las comunidades afroamericanas. Esta mezcla de religión cristiana, comunismo radical y una admiración por líderes autoritarios lo convirtieron en una figura singular y peligrosa. Tras abandonar los estudios, decidió dedicarse a la predicación. Pasó por diferentes congregaciones hasta fundar su propia iglesia, el Templo del Pueblo, en 1954, en Indianápolis. Desde el principio, predicó una visión de integración racial y social, adoptando incluso a hijos de distintas etnias para formar lo que él llamó una familia arcoíris. Jones era un orador carismático, realizaba supuestas curaciones milagrosas, falsificadas, que convencían a multitudes. Su popularidad creció hasta trasladar su iglesia a California, donde llegó a contar con miles de seguidores. Aunque existían rumores de abusos de poder y maltratos dentro de la congregación, públicamente gozaba de prestigio, era respetado por políticos y defendía causas sociales como la rehabilitación de drogadictos y el activismo a favor de los afroamericanos. En su momento de auge, el Templo del Pueblo llegó a tener entre 15,000 y 20,000 miembros. Sin embargo, la paranoia de Jones crecía. Temía una guerra nuclear, conspiraciones del gobierno y la desintegración de su poder. Para asegurar su control total, buscó crear un paraíso socialista, aislado del resto del mundo. A mediados de los años 70, arrendó 12,000 kilómetros cuadrados de selva en Guyana, Sudamérica. Allí construyó su propia utopía, Jonestown. El lugar, en teoría, debía ser un modelo de comunidad igualitaria, autosuficiente y libre de discriminación. En un inicio, solo un pequeño grupo viajó con él, pero en pocos meses la población llegó a rondar las 1,000 personas, incluyendo familias enteras. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser el ideal prometido.
Los habitantes trabajaban extenuantes jornadas bajo condiciones precarias, con comida limitada, enfermedades y vigilancia constante, y castigos físicos a quienes desobedecían. Jones se erigió como líder absoluto. Los discursos eran transmitidos por altavoces las 24 horas del día, y cualquier intento de huida era severamente castigado. Mientras tanto, crecían las denuncias en Estados Unidos por parte de familiares que acusaban a Jones de retener a sus hijos y manipular a los adeptos. Las autoridades comenzaron a investigar. Aunque Jim Jones vivía de forma austera, tenía privilegios como acceso a carne y a nevera, cosa que no tenían los demás miembros de su pueblo. El asentamiento parecía más un campo de concentración, castigos brutales y niños aterrorizados con simulacros crueles, y disidentes drogados para reintegrarlos al pueblo. Jones manipulaba a través de sus llamadas noches blancas. Eran simulacros de suicidio colectivo para probar la lealtad de los miembros. Muchos de estos, en su mayoría afroamericanos, lo veían como un salvador y aceptaban ciegamente lo que él decía. La preocupación de familiares en Estados Unidos llevó al congresista Leo Ryan a visitar Jonestown en 1978. Aunque al inicio lo recibieron con música y bailes, pronto aparecieron señales de coerción. Algunos miembros entregaron un mensaje pidiendo ayuda para escapar. Ryan logró reunir a desertores, pero en el intento de salida fue emboscado y asesinado junto a parte de su comitiva. Ese mismo día, Jones decidió ejecutar el suicidio revolucionario. Más de 900 personas, hombres, mujeres y unos 200 niños, fueron obligados a beber cianuro mezclado en su bebida. Algunos lo hicieron creyendo que era otro simulacro, otros bajo la presión de los guardias armados. Los bebés murieron primero, provocando escenas de horror. Jones murió también, pero con un disparo, probablemente autoinfligido. La tragedia ocurrida en Jonestown en 1978 dejó 913 muertes y se convirtió en uno de los mayores suicidios colectivos en la historia de la humanidad, recordada como la masacre de Jonestown. Revisando de nuevo a Jim Jones, vemos que su infancia tuvo un aislamiento social fuerte y fuerte interés por la religión y los rituales. De niño oficiaba funerales a animales del vecindario, lo que sugiere una fascinación temprana por la muerte y por ocupar un rol de autoridad simbólica. Hogar con tensiones económicas y familiares, traslado de Indianápolis y después ascenso como predicador activista de los derechos civiles. Su contexto de pobreza y tensión familiar en la niñez, clima de la Guerra Fría y miedo nuclear, más tarde en California, exposición a acusaciones de abuso, castigos y trabajos forzados, publicados en 1977, la consecuente huida a Guyana para controlar información y aislar a la comunidad. Todo esto refuerza un estilo defensivo paranoide y la creencia de que el exterior era una amenaza existencial y persistente. Vemos en él factores tempranos que alertaban conductas perturbadoras, la búsqueda de control y protagonismo en contextos rituales desde niño, aislamiento y dificultad para relaciones entre pares, narrativas mesiánicas en la adultez, con creciente intolerancia a la desidiencia, y su fascinación por el pintor austríaco. Creo que todos coincidimos en que eso es un factor de peligro. Conectando a Jim Jones con las teorías psicológicas que vemos actualmente, según la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, ofrezco una hipótesis clínica. Experiencias tempranas de inseguridad y ambivalencia pudieron fijar un patrón de control y búsqueda de validación a través del rol de salvador. Esto no es un diagnóstico retroactivo, es un marco para entender el estilo relacional de alta dependencia y dominancia que Jim Jones mostraba. Según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postuló que las conductas se aprenden mediante la observación e imitación de modelos, Jones modeló conductas de predicadores carismáticos y a su vez los miembros aprendían por observación y refuerzo. Lealtad pública premiada, disidencia castigada. No hay vida fuera del templo, es lo que él predicaba. En contextos cerrados, la observación repetida y el control del entorno consolidan normas internas. Según la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que estudió cómo las personas desarrollan su sentido de la moral a través de etapas de razonamiento ético,
Aunque el discurso apelaba a valores postconvencionales, o sea, una justicia universal, en la práctica derivó a razonamientos preconvencionales, obediencia ciega y castigo o recompensa, y convencionales rígidos, ley interna del grupo. La disonancia entre discurso y práctica es un marcador de moralidad instrumental. George Engel propuso el modelo biopsicosocial, que integra factores biológicos, psicológicos y sociales para entender la salud y la enfermedad. Vemos en este caso factores biológicos como agotamiento y posible deterioro físico, psicológicos como grandiosidad e ideación persecutoria, e intolerancia a la crítica. Además de social, aislamiento geográfico en Guyana, dependencia total del líder, privación de sueño y descanso e información controlada. La convergencia de todos estos niveles que ofrecía su líder facilitaba decisiones catastróficas. Observando la Hare Psychopathy Checklist de Robert Hare, vemos rasgos plausibles por evidencia histórica, encanto superficial, manipulación, insensibilidad y falta de empatía, además de mentira patológica y control coercitivo. Según la teoría del control social de Travis Hirschi, que postuló que los lazos sociales fuertes impiden comportamientos delictivos, para Jim Jones, él no tuvo lazos sociales fuertes en su infancia. Era dejado a su suerte para que haga lo que quiera con su vida. Entonces, no tuvo una infancia en donde se le inculcara qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, él desarrolló sus propias ideas de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Según la teoría de la desinhibición de David Farrington, que sugiere que la violencia persistente puede surgir cuando los mecanismos inhibitorios, morales, sociales y legales, se debilitan o nunca se desarrollan plenamente, en situaciones de estrés crónico, fatiga, presión social, presión grupal y autoridad carismática, se reducen los frenos inhibitorios y aumenta la obediencia a órdenes extremas, especialmente si se refuerzan como sacrificio. Todo esto es lo que Jim Jones ejercía sobre su templo del pueblo. Viendo por último el modelo de escala criminal de Ronald Akers, quien amplió la teoría del aprendizaje social e introduce la idea del refuerzo diferencial, es decir, si un comportamiento se ve recompensado emocional o socialmente, es más probable que se repita o aumente en intensidad. Los ensayos de las noches blancas y las amenazas de suicidio revolucionario a la ejecución real son sucesivos refuerzos de premios a la obediencia y castigos a la crítica que normalizaron lo indispensable. La Death Tape, que es la cinta de la muerte, como se traduce, muestra la presión normativa del grupo ejercida por Jim Jones en este punto final. Jim Jones mostraba carisma instrumental y una necesidad fuerte de control, paranoia situacional creciente bajo escrutinio extremo, pensamiento dicotómico. Era un nosotros, o sea, él y su pueblo, contra ellos, o sea, el resto del mundo. Despersonalización de disidentes y justificación del daño con estoy protegiendo al grupo. Vemos que Jim Jones es compatible con un trastorno de personalidad narcisista, con rasgos antisociales e ideas delirantes en estadio final. ¿Qué nos enseña Jonestown hoy? Que las burbujas informativas, el aislamiento social y la idealización de un líder, además de la normalización del abuso, son señales rojas. Los grupos saludables toleran la duda, aceptan la crítica y no rompen tus lazos con el mundo. La idealización de un líder es peligroso. Ya vimos lo que ocurrió en la historia, en la Segunda Guerra Mundial. Y entender todo esto nos ayuda a vacunarnos contra repetir esta historia. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una perspectiva clínica y basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Y recuerden, estamos aquí para entender. Y entender no es justificar. Muchas gracias por ver. Adiós.